Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, encomendamos esta noche. A ti, soberano Rey, encomendamos este momento, Señor. Padre Celestial, pedimos que con tu poder seas tú apaciguando, Padre Celestial, los ambientes, Papá Dios. Que seas tú reprendiendo toda artimaña del enemigo, Señor, que quiere impedir, Papá Dios, que quiere estorbar estos procesos de alabanza, de adoración, este momento de servicio a ti, Señor. Te pido y te suplico, soberano Dios, que nos permitas, Señor, alabarte y glorificarte, que nos permitas, soberano Dios, que expresemos ese amor y ese agradecimiento, Señor, que continuemos, Señor, siendo leales a ti, y que aún, Padre Santo, mejoremos en nuestro ejercicio de acercarnos delante de tu presencia, que crezcamos, Señor, en el ejercicio de encomendarnos a ti, para que seas tú, Señor, tomando control de mi vida, Papá Dios, y no yo mismo, para que seas tú, soberano Rey, permitiéndome, amado Dios, dar testimonio de mi vida, Señor, pero sobre todo, que todos mis actos, Padre Celestial, que en las predicaciones, Papá Dios, te vean a ti reflejado, Señor, vean tu presencia, sean tus palabras, Señor. Permíteme, Padre Celestial, que en cada momento y en cada actividad que vaya a realizar, Señor, no me olvide de honrarte y de glorificarte. Y si en algún momento, Señor, me voy a robar tu honra, Padre Celestial, impide que yo realice esa labor o esa tarea, Señor. Porque yo quiero alabarte y glorificarte a ti. Yo quiero entregarme delante tuyo. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Bienvenidos, hermanitos, bienvenidos a esta transmisión, a esta grabación que estamos haciendo del culto de la Iglesia Filadelfia. Un culto hermoso, un culto donde vamos a escuchar y a recibir la palabra de Dios, donde vamos a entender algunas características. Como ya lo veníamos diciendo desde hace varias semanas, estamos trabajando el libro Edifiquemos sobre cimientos firmes. Recuerden que hablamos de los principios, hablamos del principio como Dios, también hablamos de la creación antes de la creación, tocamos y ahondamos un poco más, con un poco más de profundidad en el tema de la angeología, y hoy vamos a hablar de parte maravillosa de la creación, y es la aparición en escena de Adán y Eva. Listo, estamos ya en la lección 4 del libro de Edificando sobre cimientos firmes, y hago un comentario: los que estén deseosos, por favor lo escriben en el Messenger. Ya tengo los audios completos, las 32 lecciones de este material. Si usted le gustaría tenerlo, no tengo ningún problema. Usted me dice: pastor, yo quiero tenerlos, y buscamos la manera. Usted me pasa una memoria, buscamos la forma de que usted pueda tener también el material en sus manos, para que a medida que nosotros vamos haciendo estas lecciones, usted también pueda estudiar allá en su casa, tranquilo, que usted pueda pegar una repasadita, una ojeadita al material. Vamos a escanearlo y vamos a regalarlo a los hermanos de la iglesia. No tiene ningún precio. El único problema es que para el audio necesito que usted me preste la memoria, ¿listo? Y en esa misma memoria, cuando ya esté escaneado todo el libro, allí en esa memoria también va a encontrar usted material para que continúe con la lectura, para que cuando nos reunamos a la enseñanza que el Señor tiene para nosotros, usted esté al día. Entonces usted me dice: no, pastor, no tengo. Usted me escribe en el Messenger, ahí en Facebook, o me escribe en el WhatsApp: pastor, no tengo memoria, pero entonces mándemelo al correo electrónico. Pastor, no tengo idea de cómo se maneja un correo electrónico, entonces tengo una memoria, listo, un CD, algo. Me lo hacen llegar y yo acá me encargo de hacer la distribución del material de manera gratuita. ¿Listo? Bueno, vamos a dar inicio. Como les decía, estamos en la lección 4, y esta lección 4 nos habla de Adán y Eva. Bueno, nosotros cuando analizábamos la creación, y aún la creación, antes de la creación, la aparición de los ángeles y las categorías que, aunque no ahondamos como yo hubiese querido, por la necesidad pues de más tiempo, sí me comprometo con ustedes que en algún momento, no sé, invitaremos a algún pastor, a alguien con mucho más experiencia, para que nos hable de la angeología,
Listo, vamos a estar estudiando angiología. Pero también tenemos que hablar en ese orden sobre lo que es la creación. ¿Listo? Y el Señor, una de las primeras características de la creación es que Él afirma que la tierra está desordenada y vacía. ¿Listo? Y el Señor, lo primero que notamos con respecto a la creación es que Él crea lo que son los minerales. Dentro de la rama de las ciencias naturales, Él crea lo que no tiene vida, o sea, el agua, la tierra, las piedras, la luna, las estrellas, el sol, aquello que no está vivo. Y eso es la creación, una de las primeras características de la creación del Señor. Y tiene este orden porque era imposible que el hombre hubiese podido sobrevivir sin agua. Y esto era imposible que el hombre hubiera podido sobrevivir sin la luz del sol. Por eso, primero se hace el Señor de manera ordenada este tipo de creación. Después de que aparece este tipo de creación, el Señor crea por mandato otra parte que es la creación vegetal, que es la vida, pero no una vida como la nuestra, sino una vida sin una conciencia, por decirlo de alguna manera, donde están, obviamente, si hablamos de vegetal, estamos hablando de la creación de árboles, estamos hablando de la creación de plantas, semillas, hierba en general. ¿Listo? Ahí aparece en ese sentido. Observen que para que existan la planta, para que ellos puedan dar fruto, existe la fotosíntesis. Y las plantas, no aparecen en escena, sino hasta después de la creación del agua, de la tierra, de la luna, del sol, las estrellas, que son los que ponen esa energía para que las plantas puedan crecer y desarrollarse. Cuando observamos la creación, ahí nosotros vemos la existencia de Dios, la forma creativa, como Dios se muestra, como Dios se manifiesta, y allí no puede quedarnos la menor duda de que Dios está en control absolutamente de todo. ¿Listo? Vemos y que lo hace de una manera ordenada, de una manera consistente, de una manera creativa e inteligente. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es soberano y Él solamente conoce una forma de hacer las cosas, y esa forma es bien hecha, no hay otra explicación. Luego, inmediatamente después aparece la creación animal. Y ahorita cuando vayamos avanzando en el estudio van a ustedes a entender por qué la vida vegetal aparece antes que la vida animal. Vamos a entender algo. La creación animal ya aparece como la vida consciente, pero irracional. La parte animal vive más por instinto, no tiene un sentir moral, no tiene una lógica, y se expresa en los animales del campo, las fieras del bosque, los peces, las aves, y Él los pone sobre la faz de la tierra. Recordemos que estos elementos estamos mencionando, su creación es por mandato. ¿Listo? El Señor ordena la existencia el agua, de los minerales. El Señor ordena la existencia de los vegetales, las plantas, y el Señor ordena la creación de la vida animal, que es una vida consciente pero irracional. ¿Listo? Esa es otra característica. Luego el Señor crea lo que es la vida consciente. ¿Listo? La vida consciente es la única creación de vida con la conciencia consciente, y eso somos nosotros. Dios es la única vida, la única creación consciente que el Señor ha puesto sobre la tierra, y lo único de su creación que tiene la capacidad de elegir, que tiene la habilidad de amar y que tiene la voluntad de escoger. Y cuando nosotros nos concentramos a la hora de leer la Biblia, podemos notar que es la única creación a la cual el Señor no dio la orden de existencia, sino que, según describe la Escritura, el Señor se tomó un tiempo para formar estos elementos, y después Él mismo dar el aliento de vida. ¿Listo? Él sopla, y este ser consciente, esta vida consciente, empieza a surgir y es puesto sobre la faz de la tierra. ¿Listo? Entonces, ojo en estos primeros 4 puntos. Lo primero que el Señor crea es la creación de los minerales, lo que no tiene vida. Luego crea la vida, pero una vida sin conciencia, como son la vida vegetal, árboles, plantas, hierba.
Luego crea una vida que, aunque consciente, es irracional, como es la de los animales. Y por último crea una vida consciente a la cual le da la habilidad y la capacidad de elegir, amar y la voluntad de escoger. Fue una de las primeras características y una de las más notorias dentro de la creación de Dios. ¿Listo? Son esos elementos. Recuerden, el agua y la tierra ayudan a la sostenibilidad. El agua, el sol, la tierra, la luna ayuda a la sostenibilidad de la vida vegetal. Sin estos elementos la vida vegetal no existiría. No existiría. Sin la vida vegetal hubiese sido muy difícil, imposible que la creación animal hubiese tenido de dónde alimentarse. Miren el orden del Señor. Y la vida consciente, cuando ya el Señor crea al hombre, le da otro tono, otra característica dentro del plan que el Señor tiene para esa creación que está fresquita, que está allí, está esos elementos que el Señor tiene para tu disfrute y el mío. Vamos a continuar estudiando. Miren, si nosotros leemos Génesis y abrimos Génesis en el capítulo 1, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, versículo 24 al 25, vamos a leer lo siguiente, dice así: Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestia y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. ¿Listo? Entonces allí nos está hablando de lo que acabamos de leer, de lo que acabamos de estudiar, acerca de la existencia de los animales. Miren, Dios hizo que los animales para que se moviese, para que habitaran sobre la tierra. Y lo que estamos hablando, Dios lo crea a ellos por palabra. La palabra del Señor los crea, es el mandato del Señor. El Señor da una orden de la necesidad de la existencia de los animales, y estos animales aparecen en la tierra. Dios habló y así fue. ¿Listo? El Señor habla, el Señor ordena, y como consecuencia de este hablar y de esta orden que emite el Señor, pues se crea la vida, llegan los animales a la existencia. Dios puso existencia en los animales. Luego el Señor viene con, según el versículo 25, 24, 25, habla de la creación del hombre. Luego creó Dios al hombre. Miren, Dios creó al hombre parecido a él. Dios creó al hombre parecido a él mismo. Nosotros cuando leemos que Dios propuso hacer al hombre, Él habló consigo mismo, Él no tenía más interlocutores, el Señor estaba hablando consigo mismo. ¿Listo? Ahora, entendiendo algo, recuerden que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y la expresión que me la aprendí, y aunque es difícil entenderlo, Dios no es 3 en 1, Dios es 3, 1. ¿Listo? Dios es 3, 1. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, pero Dios es un solo Dios. Dios, aunque está hablando con su parte tripartita al mismo tiempo, Dios está hablando consigo mismo, porque Dios no necesitaba absolutamente nada más para la creación. ¿Listo? Dios, ya lo hemos estudiado, es 3-1, lo estudiamos hace unos 20 días más o menos. Listo, cuando leemos el versículo, capítulo 1, pero ya el versículo 26 y 27, vemos que aquí ya hay otra característica. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Listo? Entonces eso es lo que estamos hablando.
hagamos al hombre. Bueno, ¿con quién habla Dios? Sencillo, fácil. La respuesta está ahí y la acabé de dar. Dios habla consigo mismo. Y Él nos está mostrando que, como les estaba diciendo, Él es uno. ¿Listo? Él es Padre, Él es Hijo, Él es Espíritu Santo, pero Dios es uno solo. A eso se refiere. Dios está hablando con el Espíritu Santo, Dios está hablando con Jesús, Dios está hablando con el Verbo y se está poniendo de acuerdo en la creación de ese ser que va a tener una labor y va a tener una misión especial y particular dentro de la creación que acaba de hacer el Señor, dentro del Edén, de ser el administrador de esos elementos creados por el Señor. Dice la palabra que creó Dios a su imagen. Listo. Tenemos que entender algo. Como nosotros ya estudiamos hace 15, 20 días más o menos, estábamos de acuerdo que Dios no tiene huesos, Dios no tiene carne, Dios no tiene un cuerpo como este. Dios es espíritu. Cuando Él habla de creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se está refiriendo a una imagen espiritual. Repito, como nosotros hemos estado estudiando, Dios no tiene un cuerpo de carne y hueso como lo tenemos nosotros. Dios es espíritu y nos creó a su imagen espiritual. La parte invisible del hombre fue creada a imagen de Dios. Nosotros fuimos creados seres racionales. Dios es un ser racional. Nosotros somos creados seres morales. Dios es la moral por excelencia. Nosotros somos seres espirituales. Dios es el espíritu reinante. ¿Listo? Dios tiene voluntad y nos creó con voluntad. Pero lo que Dios puso en nosotros, que no puso en el resto de la creación, es que nosotros tenemos voluntad para responder a nuestro Creador. Uno de los elementos más valiosos que pudo haber entregado el Señor a tu vida y a la mía es el que nosotros tengamos la voluntad, lo que algunas personas llaman libre albedrío. Es más, así se llama, aunque para algunos más que libre albedrío se ha convertido en el libertinaje y en elemento del cual toman para tomar decisiones que lastiman, que dañan a su vida y que por ende lastiman y dañan a quienes los rodean. Esa es la característica. Recuerde, cuando se habla que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, no se está refiriendo a que Dios tenga una forma física de carne y hueso. Se está refiriendo a esa creación espiritual, a esos elementos a nivel espiritual que nos llevan a parecernos a Dios. Por eso, cuando se habla de la muerte, hablamos que el espíritu vuelve a Dios. Y el espíritu, según la palabra, nos es concedido a partir del momento y del instante en el que el Señor sopla en nosotros aliento de vida. ¿Listo? Cuando el Señor sopla en nosotros aliento de vida, allí está cediendo para nosotros esas características espirituales de las cuales está describiendo la palabra. Génesis 27 al 31 dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda la planta que da semilla, que esté sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y todas las bestias de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la faz de la tierra, en que hay vida, todas las plantas verdes les serán para comer. Y así fue. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Hermosa palabra, ¿cierto? Miren, para mí fue tan relevante la primera vez que leí esto, porque me di cuenta de algo que es una verdad fundamental y me dio alegría poder leerlo en el material que se preparó también para esta noche, que el Señor entregó para esta noche. La primera vez que yo leí esto, yo noté algo, y no sé si usted lo notó. Dios suple, Dios sustenta a su creación, Dios suple las necesidades de la creación.
Esta tarde compartía yo una conversación con mi mamá y mi mamá me decía, no, es que el Señor da para todos y Él cuida a todos y allí está la evidencia. Y mi mamá, sin saber, porque yo no le había mostrado cuál era la enseñanza para esta noche, mi mamá dice, por ejemplo, mira, un bebé nace y ahí cuando el bebé nace tiene el pecho de su mamá para amamantar. Dios da los elementos de vida dentro del cuerpo femenino para que el niño se sostenga los primeros días, porque él no puede comer carne, puede comer hierba. Bueno, desde el principio de la creación del mundo, Dios ya tenía planeado eso. Y una muestra es que Dios, así como nos dio al ser humano, al hombre, a la creación, al hombre le dio esa capacidad de gobernar sobre la creación de Dios. También le dio las plantas para que se alimentara de ellas, le dio los árboles y sus frutos para que el hombre se alimentara, a los animales también les proveyó de alimento. Y el sexto día el Señor toma su tiempo, mira, revisa. Yo me imagino contento, con una sonrisa alegre, como yo me imagino al Señor, debe estar viendo que toda su creación fue buena y está tan feliz y tan contento con lo que ha hecho, que tomó la decisión del séptimo día descansar de todo lo que había realizado. O sea, esa semana bastó para que él contemplara y se diera cuenta que había terminado felizmente aquello que había empezado. También recordemos que cuando se refiere a una semana, no necesariamente estamos hablando de una semana cronológica. Entre día y día pudieron haber pasado miles de años, pero esta es la forma en la que los autores toman la decisión de condensar la creación de una forma clara y explicativa para que los oyentes de su época se hiciesen una idea del orden en el cual el Señor hizo las cosas. Génesis 2, del 1 al 7. Vamos a ver qué dice. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de todo lo que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la creación que había hecho. El hombre en el huerto del Edén, dice el siguiente título del versículo 4 en adelante. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor, la cual regaba sobre la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El estudio del Espíritu Santo se llama neumatología. ¿Le suena parecido? Neuma, suena como a neumático, ¿cierto? Como que estoy inflando algo. Bueno, neumatología. La respiración, cuando nosotros llenamos nuestros pulmones, estamos hablando de que hay una expansión por la forma en la que entra el aire en nuestros pulmones. Si no entrara aire en nuestros pulmones, a propósito del COVID-19, que estamos ya ampliamente conocidos que es una dificultad, es una neumonía, es una dificultad para respirar. Si usted no respira, muere. ¿Listo? El Señor en Génesis del 1 al 7 nos muestra cómo el Señor también provee para la tierra. ¿Listo? Vamos a mirar Génesis 2 del 8 al 17 y dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se partía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea la tierra de Havila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay también bedilio y onice. El nombre del segundo río es Gihón.
y este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hiddekel. Este es aquel que va al oriente de Asiria, y el cuarto es el río Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y aquí notamos que empieza ya el Señor, como es su característica, ordenado a distribuir las cargas y a distribuir el trabajo. Notamos cuando leemos del 8 al 17 que en la descripción nos dice que no hay lluvia en ese momento, pero el Señor, que es perfecto y sabio, también nos dice la palabra que Él riega con agua que salía de la superficie, un vapor. ¿Listo? Gracias a este vapor que riega, que humedece la tierra, permite que la tierra sea fértil. Y solamente hasta después de esa descripción nos hace la descripción que el Señor planta en el huerto del Edén, y hace una descripción hermosa porque dice que hizo árboles que dan frutos y que entre ellos puso dos árboles especiales. ¿Listo? Uno de ellos es el árbol de la vida y el otro es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando nosotros analizamos esa creación, nos damos cuenta que el Edén es un sitio sencillamente hermoso. Es un sitio en el cual nos gustaría estar. A ver, ¿quién de los que están en este momento observando esta transmisión, observando este video, no les encantaría tener una casa en el campo, tener frutos, poder salir por la mañana y ver ese césped verde, poder relajarse? ¿A quién no le gustaría? A mí me encantaría, es mi sueño, poder tener un sitio donde cuando yo me levante ya jubilado, poder estar en ese lugar y ver. Bueno, ese lugar de ensueño lo creó Dios, y lo creó y lo entregó al hombre para que el hombre lo administrase, para que el hombre se encargase de él. ¿Listo? El Señor concedió ese honor y ese poder al ser humano, pero el ser humano desobedece, el ser humano se desvía dentro de la función y ya sabemos los resultados catastróficos para toda la humanidad, para este planeta, de esa desobediencia. Vamos a hablar ahorita del árbol de la vida. Vea, Dios nos protegía y nos protege del mal, y el árbol de la vida proveía ese fruto para que el hombre pudiera vivir siempre. Dios le había dado al hombre el huerto y le había dado lo bueno a Dios, al hombre. Dios crea la humanidad, Dios crea el Edén. Esta descripción que hace la palabra del Edén es una cosa hermosa, es una cosa poderosa, es algo bueno, y el Señor la entrega al ser humano, el Señor la entrega al hombre para que el hombre pudiera vivir a ella. Dios le había dado lo bueno y estaba guardando al ser humano de lo malo, lo estaba guardando del mal. En ese entonces no habían enfermedades, la naturaleza era buena, no había que tenerle al tigre, al león. Dios le dio al hombre el cargo de cultivar, de cuidar, de guardar de esa hermosa creación, de ese jardín. ¿Listo? Y el árbol de la vida estaba dentro de esos elementos, el cual el Señor le había dado el orden, la orden al hombre y el honor de cuidarlo. También estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y este árbol, cuando nosotros lo miramos de cierta forma, podemos entender que el árbol del bien y del mal es un símbolo de libertad. Sí, es un símbolo de libertad. Miren, sin ese árbol el hombre hubiera estado sometido en el mal sentido de la palabra a Dios. Sin embargo, Dios crea el árbol del bien y del mal para que el hombre, o sea, con este árbol el hombre vive con la libertad de poder escoger. Y Dios le dijo que podía comer de todo árbol menos de este. Y esa muestra del deseo de Dios de querer cuidar y proteger al ser humano es porque Él dice: coman de todos, menos de este, porque el día que ustedes coman de este, por cierto, van a morir, van a ser separados de Dios y van a tener una muerte espiritual y luego una muerte física. ¿Listo? Dios tiene el derecho de hablarle a su creación de esa manera. Miren, Dios es un papá, Dios es un papá, es una mamá, y Dios tiene tres razones fundamentales para hablarle a Adán, para hablarle al hombre, a la creación de esa manera. La primera razón es que Dios tiene derecho a hablarle a Adán de esa manera
porque Dios hizo a Adán. Adán es creación de Dios. Dios es Padre y Él tiene derecho a hablarle de esa manera, de darle esa indicación a Adán porque Él lo hizo. Aparte de que Dios tiene el derecho, hay una razón fundamental, y me atrevería yo a decir que con más fuerza todavía, y es simple y sencillamente que Dios, como creó a Adán, como Adán es su hijo, es su creación, Dios lo ama. Dios lo amaba y lo ama, y Él sigue amando al hombre, y por eso Él sigue dando todas las oportunidades que da. Miren, cuando uno se pregunta, bueno, ¿y el Señor por qué permite que tantas cosas malas sucedan? Es porque Dios está dando tiempo a la humanidad, al ser humano, que se conviertan, que se aparten del mal. Listo, esas son las razones. Y la tercera razón es que Dios, siendo Dios, sabe lo que es mejor para Adán. Y lo mejor para Adán era cuidarse de ser contaminado por ese árbol que tiene el conocimiento del bien y del mal. Génesis del 18 al 25, vamos a mirar qué pasa. Dice lo siguiente: y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias, y a las aves de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. De toda la creación del Señor, de todo lo que el Señor hizo, de todo lo que el Señor creó, llama la atención que Él 7 veces repite que todo está bien, que todo es bueno, y que el Señor siente alegría de lo que ha creado. No solamente hasta cuando llegamos a este punto, nos damos cuenta de que hay un solo elemento al cual el Señor o la Escritura no dice: y vio el Señor que estaba bueno, o vio el Señor que quedó bien. Hay un solo elemento, y ese elemento es que el hombre, el ser humano, debe vivir en comunidad. El hombre no puede vivir aislado. El hombre está llamado a vivir en comunidad, a vivir rodeado. Y el Señor muestra, dándole un ejemplo a Adán, cómo todos los animales tienen un elemento con el cual ellos se pueden identificar, tienen un compañero, una compañera con el cual pueden convivir, y empieza el Señor a sembrar en la vida de Adán la necesidad de tener alguien con quien compartir la maravillosa creación que el Señor ya le ha entregado. Y cuando el Señor nota eso, y cuando el Señor ya ve que Adán ya tiene ese conocimiento, tiene esa necesidad, entonces describe que lo hace caer en un sueño, que abre, que saca una costilla. Bueno, lo que eso nos dice, lo que eso nos muestra, es que la mujer, los elementos que la conforman, no es absolutamente en nada distinta al hombre. Es exactamente igual, es creada de los mismos elementos, es creada tiene la misma consistencia de carnes, huesos, alma y espíritu. Ambos son creados a imagen de Dios. Recuerden, a imagen espiritual de Dios. Eva es la esposa de Adán. A Adán le hacía falta una ayuda idónea, una ayuda adecuada. Y de Adán hizo Dios a una mujer y se la presentó. Adán estaba sumamente contento porque Dios le había dado una compañera. Dios le había permitido a Adán experimentar ese complemento, esa necesidad del hombre. Y así, de esa manera, se selló el primer matrimonio en la historia de la humanidad. Así que cuando alguien te pregunte, ¿cómo así? Y entonces Adán y Eva, ¿quién los casó? Aquí está registrado desde hace
más o menos unos 4000 años, aquí en la Escritura, está registrado el primer matrimonio en la historia de la humanidad. Allí está. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria. A ti, Señor, sea la honra. Gracias, amado Dios, por la oportunidad que nos has dado, Padre Santo, de reunirnos en esta noche en el culto virtual, en esa iglesia, Padre Celestial, que tú tienes en cada hogar. Se cerraron los templos, Señor, pero tu iglesia está viva, tu iglesia está fuerte, tu iglesia se está congregando, tu iglesia está predicando, Señor. Gracias, amado Dios, por la oportunidad que nos has dado, Padre Celestial, y la fuerza que nos has dado por medio de estos medios, Padre Celestial, donde nos han podido escuchar personas que jamás nos hubiésemos imaginado, en lugares donde no lo hubiéramos pensado, Señor, para que tu palabra sea extendida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te honro y te glorifico porque esta obra, Señor, es tuya. Tú tienes el control de todo. Aunque el enemigo crea que está ganando, Papito Dios, Él no está dando un solo paso, Padre Celestial, que tú no le hayas permitido dar. Aunque el hombre crea que tiene victoria y que ha logrado algo, no hemos dado un solo paso, Señor, en el cual tú no tengas el control absoluto. Gracias, Padre Celestial, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, por las personas que compartieron, que vieron y que vivieron esta predicación. Te pido y te suplico, Padre Celestial, por los enfermos. Te pido y te suplico, Padre Celestial, para que seas tú permitiendo que toda artimaña de enfermedad, de cáncer, Padre Celestial, quede vencida en tu nombre, Papá Dios. Te pido por mi hermana Edilma, Papá Dios. Te pido por Albanelli, Señor. Te pido por la hermana Ligia, Padre Celestial, por la hermana Ligia también que está en Estados Unidos, Papá Dios, para que recupere su fortaleza en cuanto a su respiración, Señor. Te pido, Padre Celestial, por Sara, Papá Dios, para que seas tú haciendo tu voluntad en la vida de ella, Padre Celestial, y en la vida de todos los enfermos, Papá Dios. Oramos, Señor, con el anhelo y la esperanza de que tú vas a sanar, pero sabemos también, Padre Celestial, que tú eres un Dios soberano, que toma decisiones que más le convienen a su pueblo, que más le convienen a su gente. Pido, clamo a ti, Señor, por aquellas personas que perdieron su empleo durante la cuarentena, para que seas tú llevándolos al lugar donde tú necesites que estén, Señor. Para que seas tú poniendo en sus corazones, Señor, ese deseo de querer sembrar para tu obra, de querer, Padre Celestial, compartir tu palabra en el lugar donde fueron llevados. Te doy gloria y honra a ti, Señor, por las familias que gracias a esta pandemia, Padre Celestial, se vieron en la necesidad de conocerse, Señor. Padres que están conociendo los gustos y necesidades de sus hijos. Hijos, Padre Celestial, que están conociendo la personalidad de sus padres, Señor. Padres, esposos que tienen la oportunidad de relacionarse de una manera más cercana y más estrecha. Tu obra es maravillosa, Padre Celestial, y no hay nada que suceda de lo cual tú no tengas control. Aún, Señor, de las cosas malas, aún, Padre Celestial, de las cosas que no entendamos, podemos tener la certeza, Señor, que tú tienes control absoluto. Bendice a todos y cada una de las personas que vieron y que verán, Señor, esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mi hermano, mi hermana, que el Señor los bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Fue un gusto, fue una dicha, te mando un abrazo de corazón. Que el Señor los bendiga y saludes a la familia. El Señor te bendiga.